En un mundo donde los poderes van más allá de ser solo una fantasía, más allá de ser algo que solo ve en los cómics y en las películas, un lugar donde los villanos y los héroes son algo de todos los días. Izuku Midoriya, un muchacho sin don que sueña con convertirse en un héroe como su ídolo All Might, siendo despreciado por los demás, siempre limitado por sus inseguridades y miedos. Izuku, al ser atacado por un villano, fue salvado por nada más y nada menos que por el símbolo de la paz. Lo que Midoriya no sabía es que ese momento marcaría toda su vida. Cualquier cosa que él diga o haga cambiará su destino. ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Salven. Boku no Hero en estos momentos se encuentra en su arco final y muchos ya han de saber cómo se está llevando, pero eso lo podría hablar en otro video. En este momento me gustaría analizar cómo llegamos a este momento. Para eso, quería recapitular la obra de sus inicios. A diferencia de los anteriores videos, no solo hablaré del primer capítulo, o solo del inicio, sino de varios capítulos, y ver cómo se ha llevado la historia desde el principio. Para no alargar la cosa, nada más les pido que si les gusta el video dejen su like, un comentario, suscríbete y síganme en mi Twitter que me ayudará mucho. Ahora empecemos. Como ya he dejado claro en otros videos, el inicio de la historia es clave para el desarrollo. No quiero ser malo con Boku no Hero, pero es muy aburrido en la forma en la que arranca. Los primeros segundos y paneles te impactan y te generan algo de curiosidad, pero se va cayendo conforme continúa la historia. El manga comienza con Izuku enfrentándose a Bakugo, para después mostrarnos a los héroes enfrentándose a un villano, pero en medio de la escena, el manga mete la explicación del origen de los quirks, lo cual corta la acción y cambia el ambiente que se estaba formando de forma muy forzada. Luego el autor mete al lector nuevamente a la pelea, para cortar de nuevo con un fanservice de Moon Lady, que corta otra vez con la escena. Posteriormente se nos muestra el salón de clase de la preparatoria del prota, y para ese momento ya me había desconectado bastante de la obra. El problema central del inicio del manga es que el autor se ve que quiere crear un momento que atraiga la atención y curiosidad del lector, pero Horikoshi se tropieza con su propio pie cortando esa sensación que se estaba formando previamente, metiendo de una manera para nada natural elementos extra. Que no se malinterprete lo que digo, que el autor dé una explicación del origen de los quirks es algo necesario, pero si no se integra de una buena manera, pues te queda esta cosa. También quiero aclarar que no estoy totalmente en contra del fanservice. En lo personal no lo veo mal siempre y cuando se utilice de una manera orgánica, y no simplemente porque sí. En el caso del panel de Moon Lady, el problema está en que va matando ese primer lazo que la obra tiene con su público, algo perjudicial para la historia. Izuku es un protagonista que no es del agrado de todos. En lo personal no me desagrada, aunque es verdad que puede llegar a ser irritante y algo desesperante por momentos, pero es alguien con el que puedo llegar a simpatizar. Desde el primer capítulo se nos muestra sus miedos e inseguridades, lo cual permite que el lector sienta empatía por él. Como protagonista funciona bastante, ya que varias de sus decisiones aportan para el avance y desarrollo de la historia y es algo esencial para cualquier protagonista. Por ejemplo, en el momento que conoce a All Might y antes que éste se fuera, lo toma de la pierna para irse con él. Esto es clave, ya que si él no hubiera hecho esto, la historia de Midoriya como la conocemos sería distinta. Otro ejemplo de esto se encuentra cuando Deku corre para salvar a Bakugo de un villano, lo que demuestra a All Might el valor, coraje y sobre todo el potencial del prota para ser un héroe. Uno de los problemas del personaje de Izuku es que en ocasiones llega a sentirse algo plano, esto debido a lo monótono que se vuelve el manga en algunos momentos, tema que tocaré más adelante. Es decir, si nos ponemos a analizar a Deku, no es del todo un personaje plano, ya que desde el comienzo se nos muestra otras caras del mismo. Por ejemplo, cuando Deku se lanza a salvar a Bakugo, se nos muestra que Izuku no es solo alguien miedoso, sino alguien valiente y con agallas. También, durante las escenas donde Bakugo se mete con Izuku, muestra los orígenes de algunas de sus inseguridades, además de la frustración e ira que siente ante la actitud de Bakugo, cosa sutil pero importante para el desarrollo del personaje a mediano y largo plazo. Uno de los personajes más detestados por los amantes del anime es Bakugo, alguien que por cuenta propia se ha ganado el desprecio del público, pero que por alguna extraña razón es amado por varias personas. Durante estos capítulos demuestra una actitud hostil y constante desprecio hacia el prota, además de creerse mejor que todo el mundo y menospreciar a quienes lo rodean. Mi problema con Bakugo está principalmente en su actitud egocéntrica y ególatra, que deja ver en cada aparición. Por ejemplo, cuando dice que quiere postular a la UA, se ensalza a sí mismo, para después, cuando Deku dice que también quiere ir a la UA, empieza nuevamente a hacerlo menos. También demuestra ser una mala persona cuando él le dice a Midoriya que mejor se autoenfríe, por así decirlo, para que tal vez vuelvan a nacer con un quirk. ¿Qué tan mierda debe ser para decirle a alguien que se vaya al Isekai? Bakugo en esta parte inicial de la historia está como antagonista, que considero que funciona bien. Actúa como un obstáculo en el camino de Izuku, que al mismo tiempo el bullying que le hace al prota funciona como un limitante que aporta para el trasfondo de Deku, pero también deja ver una parte escondida de Bakugo. Por ejemplo,
Momentos después de que Midoriya trata de salvarlo del villano, este lo busca para encararlo y recordarle que es superior al prota, para después darse la vuelta e irse. En esta escena se demuestra el orgullo del personaje, pero también una parte de él que lo hace sentir menos, es decir, una inseguridad que no se deja ver a simple vista, pero que de forma muy sutil se deja ver frente a los ojos del lector. El manga, como ya he señalado, posee muchos errores que arruinan el avance y progreso de la historia. En parte se torna muy aburrido y lento, cosa que te lleva a querer que termine el capítulo de una buena vez. Algunas interacciones entre personajes como la de Deku, Baku en la escena de la preparatoria, el autor hubiera preparado mejor. Lo encuentro muy soso y vago, no me llega a transmitir casi nada. El manga se llega a sentir muy monótono, pero otras veces va mejor. Horikoshi llega a plantear muy buenas situaciones que se les puede sacar provecho, pero las desaprovecha y termina quitando el interés en lo que va pasando durante los paneles. No todo es malo en este apartado. Tenemos escenas que funcionan muy bien y van escalando poco a poco, hasta llegar a un clímax que llega a pegar al lector. Por ejemplo, cuando All Might ve como el villano ataca a Bakugo y se frustra por no poder hacer nada, y entre la multitud Deku va en rescate de Bakubodrio. Es un ejemplo del excelente manejo del suspenso y la acción de la situación para causar intriga y transmitir emociones al espectador. No sé por qué, pero siempre que veo el símbolo de la paz me empiezo a desconectar de la historia y no me termina convenciendo a la final. No sé si es algo que solo me pasa a mí, pero bueno. ¿Por qué digo que All Might no me convence como personaje? Siendo sincero, durante estos capítulos lo siento algo plano, para nada carismático. Verán, una obra para que funcione necesita varios pilares que son esenciales para el desarrollo de la historia. Uno de ellos son los personajes, los cuales deben expresar emociones humanas. Al igual que nosotros, ellos están compuestos por capas que forman a su ser, y al trabajar cada una de estas, crean a un personaje más humano capaz de conectar con el espectador. El problema de All Might está en que me parece un personaje un tanto irreal en cuanto a su personalidad, la cual la siento muy exagerado o hasta fingido. Por ejemplo, en la primera interacción de Deku y el símbolo de la paz, después de que lo salvara del villano, las reacciones random, exageradas y antinaturales de un personaje que pretende ser una figura imponente, admirable y respetada por lo que nos plantea la historia. Esto hace que no pueda tomarme en serio el personaje, ya que al mostrarse como alguien cómico genera que en un momento de seriedad no me parezca creíble, más bien lo percibo como de cartón y falso. Por ejemplo, durante el primer día del entrenamiento de Deku y All Might, le entrega su plan de entrenamiento. Se supone que este es un momento clave de la serie, ya que en este punto inicia el entrenamiento del futuro símbolo de la paz, pero siento una escena bastante ligera en la cual All Might, como dije antes, no llega a convencerme por esa actitud cómica que tiene. Con eso no quiero decir que All Might es un mal para Boku no Hero y que debería desaparecer de la historia. Creo que es un personaje con mucho jugo por sacar en el resto del manga, pero durante esta primera parte no se pudo llegar a entender al personaje. No todo es mal con All Might. Hay escenas en la cual puedes ver un lado más humano, en las cuales sientes una mayor conexión con el personaje. Por ejemplo, cuando All Might le dice a Midoriya que puede ser un héroe, o cuando All Might ve que no tiene energía para salvar a Bakugo del villano. En estos momentos se deja ver la frustración, la impotencia y ese lado serio del personaje. En ese instante se deja ver las capas internas que hacen al símbolo de la paz más humano. Volviendo al punto anterior, no está mal que All Might sea una figura cómica, pero desde mi punto de vista consideraría que debería trabajarse más ese aire de grandeza y respeto que tienen en el mundo de Boku no Hero por el símbolo de la paz. En pocas palabras, mantener un equilibrio entre esa parte seria del personaje y la parte cómica, lo cual creo que puede funcionar muy bien. Boku no Hero, a lo largo de los capítulos se nos introduce una serie de personajes secundarios que en toda historia ayudan a enriquecer al mundo, a nutrir el lore y el desarrollo del manga. Es verdad que no se explora a profundidad a los personajes durante estos primeros capítulos, pero el mismo manga deja la puerta abierta a que se vayan explorando poco a poco y empiezan a tomar relevancia conforme pasen los capítulos y arcos posteriores. Uraraka y Lida son los secundarios que más importancia tienen en esta parte. Personalmente me gusta el manejo que les ha dado Horikoshi, siendo capaz de generar emociones en el lector y hacer que este se meta más en lo que sucede en los paneles. Uraraka es alguien con la que no termino de conectar, pero llego a entender, comprender y simpatizar con sus actitudes, además de algunas de sus emociones. Se ve que está para ser el interés amoroso del protagonista, aunque se mantiene la posibilidad de ir conociéndola mejor y explorar a profundidad el personaje. Varias de sus acciones llegan a hacer que te agrade más, por ejemplo, cuando esta decide ayudar a Deku para que pueda entrar a la UA, dándole algunos de los puntos obtenidos en la prueba, o cuando salva a Izuku de estamparse en el suelo después de que este haya destruido su cuerpo con el One for All. Ahora con Lida es algo complicado, es como una montaña de emociones, pasa de caerte mal a caerte bien y así sucesivamente. Al principio me parecía que tenía una actitud muy pesada y algo molesta, como en la presentación de la UA sobre el examen de ingreso, pero luego las interacciones que tiene con Midoriya y el resto de los personajes le empieza a tomar cierto agrado y la historia nos deja ver que puede llegar a ser más relevante en los siguientes capítulos.
Personalmente no me convence estos capítulos, en ciertos puntos me llega hasta aburrir. La verdad me costó mucho seguir leyendo los paneles, los personajes no te llegan a tocar y agradar desde el primer momento. Los saltos de escena están mal usados en un inicio y la historia no te llega a convencer. Creo que Horikoshi hizo algunas cosas bien, pero le restan y opacan por detalles que no lo maneja muy bien. Pero al final del día creo que es un manga que en un inicio no está mal y tuvo un buen margen de mejora para ir para arriba en las siguientes partes. Al fin pude traerles el video. Como saben, anduve algo ocupado y con algunos problemas de salud. Además, durante ese tiempo se estrenó la película de Kung Fu Panda 4. No pude verla en su estreno, así que tuve que verla después. Y así que el próximo video también será sobre esta película, aunque vengo algo tarde con la reseña. Atentos que traeré el video lo más pronto posible. Esto es todo por hoy. Dale like si te gustó el video, comenta, suscríbete, sígueme en mi Twitter. Yo soy Selven y hasta la próxima.